Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Javier Albán, tenemos el señor video Lugia Oscuro a nivel 50 Legacy, encima demostrando lo bueno que es. Top 6 de PvPoke en la Master League. Cabeza de hierro llega primero para Mewtwo. Bola sombra sería un gran ataque. Le han aumentado todo. En el ataque tiene 175, en la defensa nerfeado encima 273, papá, eso es enorme. Y 210 en el HP. La estamina le da un plus adicional, 4186 de SP al nivel 50 y 4200 y pico al nivel 51. Este es Lugia Oscuro. Vamos a ver los increíbles combates hasta la mitad de la vida para Giratina. Y si le lanza el Sombra Vil es súper eficaz, al igual que el Garra Dragón, es daño neutral, pero sería todo para Mewtwo. Tiene la precisa, tiene a Zacian detrás, que también está a un increíble nivel 50. Sacando a Zacian, Sombra Vil sería neutral y Garra Dragón no es muy efectivo, ya que es un Pokémon de tipo Hada. Cara Antoña es súper eficaz, quitándole el último escudo a menos de que vaya a hacer un cambio. Por eso decide seguir farmeando, que siga utilizando la energía, que no tenga nada, que se vaya limpio, que se vaya fresquecito. Y papá, qué bonito es este video, es gracias a todos ustedes. Gran estreno, quería hacerle estreno a este video porque se lo merecía. Ver un Lugia así oscuro no lo vas a ver así nomás, así que se merecía ese estreno. Disfrutando del momento, Lugia sale para demostrar lo bueno que puede ser haciendo su debut a nivel 50. Y si más adelante llega a tenerlo a nivel 51, pues mejor. Surf, daño neutral y encima, ojo que Javier Albán es rango leyenda, así que estos combates van a ser mejor todavía porque están saliendo los cracks de los cracks. Sigue farmeándolo, quiso caer en el baiteo, no le salió la jugada como le esperaba y el ataque aéreo igual iba a ser un gran daño para Kyogre. Ya tiene el ataque necesario, utiliza el último escudo sin haber contado los básicos que tenía Lugia. Llega al siguiente ataque aéreo, lo único que le queda es bajárselo a Kyogre, a menos de que Kyogre se lo vaya a farmear, pero aún le queda un escudo y si le lanza el ataque primero no importa, porque Cara Antoña ya lo tiene listo y preparado. Lo lanza con el mínimo, lo lanza cuando yo lo tenía y le lanzó el Cara Antoña. Así que el primer combate termina ganando el primer combate y sin Surf, que puede hacerle nada. Cara Antoña sería más específico a ganar daño neutral y listo, suficiente para Kyogre. Déjame en los comentarios todo lo que tú opinas sobre este Kyogre, todo lo que vas a ver y sobre todo like a este video, por favor, se merece like. Me han dicho en los comentarios, si llegas a traer a Lugia Oscuro a nivel 50, los panas te regalamos likes. Así que vamos a juntar todo. A Giratina en el primer video donde lo teníamos a nivel 40 sabíamos de que podía hacerle mucho daño, pero cuando ya cambian a nivel 50 las cosas varían, ya que ese Giratina tiene mucho más ataque, mucho más defensa. En este caso nos nerfeamos un poco, pero en el ataque aumentamos más de lo necesario. Ataque aéreo, daño neutral, no le va a hacer mucho a Zacian, no le puede hacer casi nada. Utiliza el escudo, se protegió como los grandes, como las cracks, pero no, en serio, el ataque aéreo no le hace mucho, solo es para las risas por su pollo, que sí, llega hasta la mitad, lo sigue resistiendo, no quiere darle mucho más. Y como tiene un escudo de base, es más importante hacerle todo. Cara Antoña no llega a debilitarlo, no llega a bajarlo, aguanta los alaridos de nuevo con el ataque aéreo, pero no se va a arriesgar con el último escudo, o sí lo hace. Quiere irse con su último escudo. Si yo me voy con mi escudo, tú también te vas con el escudo, a menos de que lo deje pasar y quiera ganar la prioridad, ya no teniendo la ventaja del escudo, pero sí la ventaja de tener al Poké. Se va sin los escudos. No creo que Zacian pueda hacerle mucho daño, ya que Cara Antoña es daño neutral. Lo dejaría muy tocado en el rango de amarillo, pero aún sigue siendo farmeable. Aún puede juntar muchos más onda mentales, mucho más bola sombra, y le sacan a Sylveon sin que sepa Sylveon, que también es un Pokémon de tipo Hada. Llevan al doble Hada. Qué puercos, no puede ser. ¿Por qué son así? Que le baja hasta la mitad de la vida. O si Sylveon lo vas a gozar como no te lo puedes imaginar. Y ya dependería del último Pokémon, porque Sylveon entró solo para decir hola, acá estoy, adiós. No tiene mucho más, ya no tiene escudos y aún conserva al Zacian con toda la vida posible y la energía va a ser mejor. Zacian es importante, es lo último que le queda, ya nada que hacer, señor, nada que hacer. Lugia lo ha hecho muy bien, me ha dejado impresionado. Giratina regresa al último solo con el bola sombra, solo con el viento asiago. Si le lanza bola sombra igual lo va a resistir, y Cara Antoña no lo va a resistir porque sigue siendo un Pokémon de tipo dragón, así que es súper eficaz. Y se terminaría el segundo combate, donde se ha quedado con los tres Pokés muy debilitados, los dos primeros por su pollo, y en el último sí le ha dejado con nada de vida. Cara Antoña es súper eficaz y se acaba el combate. Muy buena
En el tercero tenemos a Dialga versus Zacian. Esto es bueno y a la vez malo. Carantoña sigue siendo daño neutral muy considerable por más de que sea un Pokémon de tipo acero. Lo único que tiene para debilitarlo sería el Cabeza de Hierro, que sí es súper eficaz, pero cambia preferiblemente a Zacian, dándole a Zacian una pizquita de sal, 20 céntimos más de culantro. Tiene la bocajarro que no le va a lanzar ahorita, si no se va a nerfear en la defensa, y mejor sería juntar dos antes de que pueda llegar al menos un puño meteoro, cosa que el rival, viendo que ya no le queda vida, no sería necesario gastarla, sino farmearlo. Y al tener ese farm va a tener que gastar un escudo, y ya la tenía planteado el primer escudo, y lo va a dejar en un rango de vida considerable donde Dialga entre a farmeárselo, ya que va a necesitar un terremoto. Va a utilizar el escudo, es necesario que lo vaya a utilizar, pero ya tiene un rango de vida donde va a ser especial, donde ya no va a necesitar utilizar el segundo escudo, porque quizás vaya a ganar con un básico de más, donde no vaya a entrar Metagross, donde no pueda lanzar un terremoto, donde ni de chiste le puede lanzar el puño meteoro, por eso que se está yendo el todo por el todo. Pero le da la oportunidad de al menos tener dos cabezas de hierro y tener un Cometa Draco, donde si conecta el Cometa Draco va a ser importante, va a ser hermoso, va a ser precioso, papi chulo, rorro. Utiliza su último escudo y Lugia versus Lugia. Lugia normal versus el Lugia oscuro. ¿Quién va a ganar? Con la diferencia de que tiene un escudo a un Javier Albán y de que Aerochorro va a ser importante. Aerochorro le puede dar toda la vida, y teniendo la opción de que puedas bustearte en el ataque. Se bustea el rival en el ataque, y acá es importante porque quizás Javier Albán no se bustee, porque el algoritmo es así, el AGBL es así. Cuando no quieres que gane, no vas a ganar. No va a lanzarle el ataque aéreo, ya sabe que puede contar con la misma capacidad, y el cola dragón es importante. Le lanza, le cuela el básico, así que cuando lo lance se va, se despide. Pero mira ese ataque, ¿dónde lo dejas? ¿Dónde? Es que ese ataque es grandioso. Y Aerochorro para Zacian termina ganando este combate. Lugia oscuro está OP, y eso que no está al 100% de IV, pero ha sido posible traerlo gracias a ustedes. Mewtwo versus Giratina no empieza muy bien, pésimo lead, cambia muy rápido para Lugia, así que puede bajarlo a básicos, es importante que pueda hacerle el daño posible. Melmetal, esto cada vez se complica más, ya tiene la prioridad del lead del rival, tiene la prioridad del switch, el Aerochorro es lo más importante, dejándolo hasta la mitad de la vida, pero los avalanches también hacen súper eficaces. No le va a ganar a Melmetal, no va a poder ganar el switch, así que se van a emparejar de nuevo Giratina con Mewtwo. Pero ¿dónde está la estrategia? Donde se pueda farmear, al menos que pueda tener un ataque especial cuando ya regrese Giratina, pueda recibir un ataque. Lo único mal es que Giratina se ha ido con 7 básicos, cosa que ya tiene un bola sombra y un agregado, así que todavía conserva los escudos, tiene que guardarse energía especial. Melmetal va a lanzarle 2 avalanchas a Mewtwo antes de que decidan si puede bajárselo o no, o si tiene que cambiar a Zacian o no, porque no va a poder farmeárselo, tiene que lanzar el ataque ya de ya, no puede seguir así. A pesar de que tiene los 2 escudos, se queda muy complicado, y todo dependería del último Pokémon, porque Zacian sí que puede hacerle algo a Giratina. Mewtwo se ha quedado muy debilitado, lanza el ataque donde uno Giratina y el otro hay que descubrir. Los 2 escudos no está en una clara ventaja, bola sombra súper eficaz. Giratina ha ido lanzando el ataque, un básico se ha colado, utiliza el escudo, quiso cambiar, y como no le sale el ataque es porque sí o sí ya lo tiene preparado. Bola sombra, espero que pueda ser así, viento algo súper eficaz. Y al último tiene a Excadrill, tiene la ventaja de los escudos, tiene la ventaja, lanza bocajarro, esto es importante, espero que lo haya dejado en un rango de farmeo considerable, o lo haya dejado en el rango donde Carantoña sea súper eficaz y pueda ganarle, porque esto sí o sí tiene que lanzarle bocajarro, no puede seguir farmeando, ya que Giratina se ha ido con energía, esa es la parte mala. Giratina se ha ido al menos con 2 básicos, y como tiene 5 va a llegar primero. Ay, 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 esto se complica cada vez más. Taladradora utiliza el escudo, quiere farmear, ya tiene la bocajarro, doble bocajarro, esto es importante porque se ha ido con 2 Carantoña. Dime que si puedes ganar, al menos que sea por CMP, dime que si puedes ganar, al menos súper eficaz. Se ha nerfeado en la defensa, doblemente nerfeado, Carantoña le va a lanzar, le va a ser súper eficaz, tiene el Carantoña preparado y listo para atacar. Fírmalo, súper eficaz, y le quedó un par de básicos. Ese básico es importante, si es viento Asiago ganó, porque entró el básico, si es bola sombra, despedido. No, le faltó un básico, no puede ser. Dialga versus Palkia, empezó muy bien, va a hacerle estragos a básicos, le cambia muy rápido a Giratina, está empezando muy bien con el último, en esta ocasión sí ya lo tiene a Dialga, y ahora sí tiene que darle con el cabeza de hierro. Sé que ha cambiado de Pokémon dependiendo de la circunstancia, porque sabe que le está yendo muy mal, llevándolo bien sea a Zacian o bien puede ser a Mewtwo,
intercalándolo, pero ahora ha decidido variar, ya no sacar a Mewtwo sino sacar a Dialga, y Dialga puede ser mejor. Tiene que sacarlo de sí o sí, tiene que estar en mente, tiene que estar pensado. Termina ganándole Giratina, puede regresar Palkia o mostrar a su último Pokémon, todo va a depender de él, todo depende del rival. Le saca Excadrill, Excadrill es importante porque Excadrill tiene todo para lanzar el taladradora. Quizás se va a ir con un escudo, quizás no se va a ir con el escudo porque le dispara a los dos, igual es súper eficaz a básicos. Le lanza taladradora súper eficaz, saca a Zacian para lanzar en la bocajarro y tiene que estar preparado, tiene que ser esto importante porque tiene que lanzar en la bocajarro sí o sí, tiene que quitarle los escudos. Al quitarle los escudos le da una clara ventaja de que puede tener de nuevo al último a Lugia, y como Palkia se enfrenta con Lugia no va a poder hacerle daño a básicos, mientras que Lugia sí con el Cola de Dragón sí le puede hacer daño a básicos. Esto es importante. Aqua Cola no le hace mucho porque es un Pokémon de tipo volador, ataque aéreo sí le puede hacer bastante daño a Palkia. Tiene que ser todo, tiene que utilizar el escudo, se va a quedar demasiado pegado, se va a quedar con la última, no utiliza el escudo. ¿Qué es esto? Se le va a guardar todo para él, se le va a guardar todo para el Excadrill. No le va a hacer mucho con Aqua Cola, aún puede tener vida, puede tener energía, pero está esperando la ventana del cambio, está esperando la ventana del cambio, por eso no lanza ni un solo ataque, y encima con ese rango de vida puede lanzar un ataque aéreo que si utiliza el primer escudo es importante. Utiliza el primer escudo, utilízalo por favor, por favor, por favor, a pesar de que no es muy efectivo porque igual Zacian va a hacer estragos. Zacian va a poder hacer todo. Utiliza el último escudo, ya tiene doble bocajarro y dime que puedes ganarle, que no se te cuele el básico, que no salga la animación de ardilla, que no pase nada en este momento, que no pase nada. El bug se queda detrás y tiene taladradora, doble taladradora, es importante para Excadrill. Triple, ya ganó el combate. A bocajarro sale primero y solo falta uno más. No, no lances más básicos y termina ganando el combate 4-1, grandioso. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!